Hola, soy Desiderio, y ya me conocéis del último vídeo. Yo fui quien le pedí a Pedro que me dejara hacer esta presentación. No sé quién fue más imprudente, si él al aceptarlo o yo al pedirlo, pero aquí estoy. Llevo 2 años viviendo en Tailandia. Vine aquí como tantos otros, con el portátil bajo el brazo y con ganas de comprobar si esta aventura era tan buena como la pintaban. Y sí, lo era. Pero no exactamente como me la habían contado. Porque hay mucha gente que lo cuenta en redes sociales con mucha seguridad, que con lo que gastas en un mes en España, aquí vives como un rey. Y no digo que mientan, digo que cuentan la mitad bonita. Y eso genera un efecto llamada que a veces hace más daño que bien, porque el que viene aquí justo de dinero, con lo mínimo y con los sueños muy grandes, se encuentra con una realidad que nadie le había contado. Yo llevo 2 años aquí y sigo aprendiendo. Y he aprendido que lo que se construye con prisas y con titulares bonitos se cae con la misma velocidad. Así que me quedé, sí, pero me quedé con una diferencia. Quiero hacer las cosas bien. No vine aquí a vivir de ilusiones ni de titulares, vine a construir algo de verdad. Y parte de eso pasa por tener mi propio apartamento aquí, mi propio condominio. Algo que sea mío de verdad, con todos los papeles en regla. Cuando empecé a meterme en el tema, me di cuenta de que hay mucho escrito sobre leyes, requisitos y papeles, pero muy poco sobre lo que nadie te cuenta antes de firmar. Hablando con Pedro y preparando este vídeo, descubrí que ha comprado varias propiedades en España a lo largo de su vida, y aquí en Tailandia también tiene ya su propia experiencia. Y me contó algo que no esperaba, que ese momento en que te entregan las llaves de tu vivienda y empieza a aparecer lo que nadie te había contado antes, aquí y allí, se parece más de lo que imaginas. Así que le pedí un favor, que no se limitara a explicar lo que dice la ley, que contara también lo que está debajo, las alertas reales, esas visitas al apartamento sin el agente inmobiliario delante, mirar donde nadie te dice que mires, los trucos que solo conoce alguien que ha comprado de verdad. Le pedí que contara todo eso, y me dijo que sí. Pedro, es tuyo. Muy bien, Des. Presentación perfecta. Bueno, ya estoy por aquí. Desiderio, perfecta presentación como te he dicho. Podrías haber seguido tú, que seguro que lo hubieras hecho mejor que yo. Seguimos. Al igual que Desiderio, miles de extranjeros llegan a Tailandia con la misma idea. Muy sencillo. Quiero mi apartamento propio. Quiero que algo mío sea de verdad. Y el proceso para conseguirlo no es complicado, pero hay una serie de pasos que no puedes alterar. Soy Pedro, esto es Destino Tailandia. Suscríbete y toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. En el vídeo anterior vimos los aspectos legales para adquirir una propiedad en Tailandia como extranjero. Las normas que rigen para comprar, bajo qué figura jurídica y qué estructuras hay que evitar por problemáticas. Hoy vamos a ver el proceso práctico completo, paso a paso, para comprar un apartamento o condominio, que es como se denomina en Tailandia. Desde que empiezas a buscar hasta el día que el chanote o chanot, que es la escritura de propiedad tailandesa, se convierte en tu título legal con tu nombre. En este vídeo vamos a hablar de los costes reales, las diferencias entre obra nueva y segunda mano, y el documento que más gente desconoce. Y sobre todo las señales de alarma que no puedes ignorar. Esto es una de las partes del proceso que más llamó la atención a Desiderio y en la que mucha gente cae fulminada. Empecemos por los números, porque aquí está la primera sorpresa de este proceso. Un apartamento de entre 3 y 5 millones de bahts tiene costes adicionales que la mayoría no calcula cuando ve el precio del anuncio. Para situar la escala, 3 millones de bahts son aproximadamente 75.000 euros al cambio actual. En España, comprar un piso de ese valor implica gastos de entre el 8 y el 10% solo en notaría, registro e impuestos. En Tailandia esos gastos son menores y eso es una buena noticia. Como en cualquier compraventa, aquí también se paga una reserva para apartar el piso, las arras de toda la vida.
Los gastos que se añaden encima del precio son básicamente dos. El impuesto de transmisión de la propiedad, que es el 2% del valor registrado, que en España conocemos como el ITP, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Y esto es muy importante, los honorarios de tu abogado para revisar todo antes de firmar, que estarían entre 750 y 2.000 euros máximo, en una operación normal. Al igual que en España, la plusvalía corresponde al vendedor y no al comprador. Esto que te voy a decir es muy desconocido para la gran mayoría. Algunos edificios, sobre todo de obra nueva, tienen además un fondo de reserva. Es un pago único al entrar que sirve para cubrir gastos importantes del edificio en el futuro. No todos los edificios lo tienen. Pregúntalo siempre antes de firmar. Y ya como gasto recurrente, una vez que eres propietario, los gastos de comunidad. En Tailandia son más baratos que en España. Y lo que es más llamativo, un condominio típico, aquí incluye piscina, gimnasio, zonas ajardinadas y seguridad 24 horas. Por un edificio con esos servicios en España estarías pagando el doble o más. Vamos a hablar ahora de una decisión que mucha gente toma sin pensarla demasiado. ¿Compro obra nueva o segunda mano? Parece una pregunta sencilla, ¿no lo es? Mucha gente llega aquí convencida de que obra nueva es siempre lo mejor. Se lo han dicho o lo entienden así. Más moderna, más rentable, más segura. Y entiendo esa lógica, pero la realidad aquí cuenta otra historia. Obra nueva tiene sus ventajas. Diseño moderno, menos mantenimiento al principio y puedes pagar a plazos durante la construcción. Pero, ojo, compras sobre el plano. Lo que ves es un piso piloto y las promesas del promotor. El proyecto puede retrasarse 1, 2, hasta 3 años. Pueden cambiar las calidades que te prometieron. En segunda mano compras lo que puedes ver. Las vistas son reales, los ruidos, el estado real del edificio. Puedes pedir los estados financieros de la comunidad, las actas de reuniones, los datos reales de morosidad si lo hubiera. Y tienes más margen para negociar precio e impuestos. Te voy a contar algo que se repite más de lo que parece. Al igual que en España, con la obra nueva, te puedes encontrar con que la construcción se retrasa. 1 año, 2 años, 3 años. Y eso aquí tiene una consecuencia muy concreta. Si tienes calculado venir a Tailandia en una fecha determinada y el piso o condominio no está listo, lógicamente tienes que seguir pagando alquiler donde estás o buscar alojamiento temporal aquí mientras esperas. Un gasto que no entraba en ningún presupuesto inicial. Y a eso puedes sumar cambios en las calidades prometidas y promotores que a veces entran en dificultades. Ahora que ya sabes la diferencia entre obra nueva y segunda mano, vamos a hablar algo de que aplica en los dos casos por igual. Esto es muy importante, tu protección legal antes de firmar. Antes de pagar cantidades serias necesitas un abogado propio, no el del promotor ni el del vendedor. Necesitas tu propio abogado. Y lo primero que va a hacer ese abogado es lo que aquí se llama una due diligence. En España lo conoces perfectamente, aunque no lo llames así, es lo de siempre. Lo que hace tu abogado antes de firmar una compraventa. Revisa que el piso esté limpio de deudas, de hipotecas y que no haya sorpresas escondidas como ocupaciones, etc. Aquí es exactamente lo mismo, pero aquí no hay ocupación. La diferencia es que aquí no hay notario. Tu abogado aquí lo hace directamente con los registros oficiales tailandeses. Y hay que hacerlo antes y no los días anteriores o con la fecha de la firma muy encima. Lo primero que revisa tu abogado en esa due diligence es el chanot, que es la escritura de propiedad del piso. Y es el documento que acredita que ese piso existe legalmente y que está libre de cargas. Sin ese documento verificado
no hay compra segura. También se verifica que no hay deudas ni cargas sobre el suelo donde está construido el edificio, que el edificio está al corriente de pagos. También, muy importante, revisar las normas de la comunidad de propietarios de este edificio. Y si tu condominio se puede alquilar y por qué periodos mínimos de tiempo. En Tailandia, en muchas zonas no puedes alquilar por periodos inferiores a un mes en algunos edificios. Lo prohíbe expresamente la ley. También infórmate cómo funciona la junta de propietarios. La due diligence no es un trámite burocrático, es lo que separa una compra tranquila de una compra que te va a dar problemas. Y hay un documento que la mayoría descubre demasiado tarde. Ya hablamos del FID en el vídeo anterior, pero aquí no podemos pasarlo por alto. Porque sin él, sin este documento, el Lands Department o registro de la propiedad tailandés no registra el piso a tu nombre. Así de simple. El dinero de la compra tiene que venir desde fuera de Tailandia, en divisa extranjera, y cuando ese dinero llega a un banco tailandés, el banco tailandés emite el FID, que es el justificante oficial de que ese dinero vino del extranjero. Y muy importante, asegúrate de que en el concepto indica claramente que es para la compra de un condominio. Sin ese papel no hay registro posible. Y aquí viene lo que le prometía Desiderio, esas cosas que están debajo de los contratos y de las leyes. Lo que no aparece en ningún manual, las que solo conoce alguien que ha pasado por esto de verdad. En Tailandia no existe un idealista ni un fotocasa oficial. El mercado tailandés está muy fragmentado, portales como FatWaft o Realting, agencias locales, grupos de Facebook y promotores con web propia. Una misma propiedad puede aparecer en 3 sitios distintos con 3 precios diferentes. Pero busques donde busques el condominio que quieres comprar, hay alertas que van mucho más allá de lo que te va a verificar un buen abogado. Son cosas que te van a condicionar toda la vida en ese condominio y que solo descubres si sabes dónde mirar. Alerta 1. Muchos apartamentos en venta al mismo tiempo en el mismo edificio a precios bajos. A nosotros nos pasó. Ana y yo estábamos buscando un condominio aquí y encontramos un edificio con varios pisos en venta a precios que no encajaban en el mercado y además en una misma planta 2 o 3. Tiramos del hilo y descubrimos que el edificio tenía un pleito abierto. El propietario de un terreno colindante reclamaba judicialmente el paso que usaba el edificio para acceder. Si se ganaba el pleito, el acceso al edificio quedaba comprometido. Y encima había una hora importante pendiente para resolverlo. Los propietarios querían salir y nosotros, por suerte, nos dimos cuenta a tiempo. Alerta 2. El suministro eléctrico. Hay condominios en Tailandia donde el promotor nunca tramitó la conexión eléctrica definitiva con la compañía. Llevan años con un suministro provisional o denominado de obra. Y el problema es que en algunos de estos edificios no van a poder contratar la tarifa definitiva hasta que resuelvan los problemas con algunas licencias. La única solución que se planteaba en estos casos es instalar placas solares en el edificio. Lo que era una pequeña duda se convierte en un problema muy serio. Aunque esto pueda parecer obvio en España, aquí no lo es tanto. Pregunta siempre si la conexión es definitiva. Alerta 3. La morosidad de la comunidad. Si más del 15 o el 20% de los propietarios no pagan las cuotas, en ese edificio no se pueden afrontar reparaciones importantes. Igual que en una comunidad en España que lleva años sin cobrar. Alerta 4. Los ruidos y el entorno a deshoras. Esto es Tailandia
y hay cosas que solo pasan de noche. Has visitado el condominio de día con buena luz y todo tranquilo, pero a las 9 de la noche puede aparecer justo debajo de tu terraza un puesto de comida callejera haciendo pescado a la plancha con un humo que te entra por todas las ventanas. A nosotros nos pasó algo parecido con un karaoke. Fuimos a ver un edificio por la noche y por casualidad pasamos por la zona y así fue como Ana y yo descubrimos cómo suena la canción Gwendolyn de Julio Iglesias en versión tailandesa. Alerta 5. El camino que te lleva hasta la propiedad. Los agentes inmobiliarios tienen una habilidad especial para llevarte siempre por el recorrido más favorecedor. Ana y yo lo descubrimos un día cuando decidimos ir por nuestra cuenta con el navegador, buscando el camino más corto, y nos encontramos pasando por una zona de construcciones precarias, el tipo de vivienda humilde que existe en algunas partes de Tailandia, y que eso forma parte de la realidad del país. No es una crítica, es simplemente lo que hay. Pero es información que el agente inmobiliario había decidido que no necesitábamos ver. Como estas alertas, hay muchas, muchísimas, y voy a estar varios minutos más. Pero la mayoría no las vas a encontrar con tu abogado, las encuentra el sentido común. Por eso hay una visita que recomiendo siempre antes de comprometer con cualquier edificio. Vuelve cualquier día a las 8 de la mañana, vuelve el sábado a las 10 de la noche. Lo que ves como turista y lo que vivirás como residente son dos experiencias completamente distintas. Ya para finalizar con esto, hemos visto todo lo que necesitas saber antes de comprar un apartamento en Tailandia. Los costes reales de la compra, la diferencia entre obra nueva y segunda mano, y el famoso documento del FIT, que es el documento imprescindible para registrar la propiedad a tu nombre, y un abogado propio que revise todo antes de firmar. Y las alertas que solo descubres si sabes dónde mirar. En el próximo vídeo vamos a ver cómo comprar una villa en Tailandia. Las reglas cambian completamente, porque los extranjeros no pueden ser propietarios del suelo. Cuéntame en comentarios qué tipo de propiedad estás considerando. Respondo a todos los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Sawadee krap.